es esta imagen, este plano de Barcelona, que es del 43, es un plano previo a la gran transformación, y me interesa marcar sobre todo toda esta zona de aquí. Antes hemos explicado que uno de los trabajos que hacíamos era en torno a este eje del Besós, el río Besós es este de aquí, y si se fijan, toda esta zona de aquí es una zona que todavía está prácticamente sin urbanizar. Esto es el año 1943, y es esta zona principalmente, no la única ni muchísimo menos, pero es esta zona que hace este estallido que comentaba antes, y es esta zona en la cual a través iremos resiguiendo, sobre todo esta parte superior, que es la que actualmente es el distrito de Nou Barris, porque aquí también, si se fijan, aquí hay mucho espacio todavía agrícola, pero aquí hay una parte que sí que es residencial, pero otra parte importante que será industrial. Por lo tanto, el sitio que nos sirve de laboratorio para entender esta gran transformación urbana será sobre todo esta zona de aquí, que acabará constituyendo, configurándose como el distrito de Nou Barris, y que deviene un caso paradigmático por esta idea que decíamos de este estallido de las periferias, pero al mismo tiempo este devenir de suburbio-barrio en la que hay muchas transformaciones. Si aquí se ve perfectamente. Ruego me disculpen que muchos de los pies de fotos, no todos, pero muchos son cogidos de nuestro trabajo sobre Nou Barris, que si les interesa se lo puedo hacer llegar a través de la doctora Alma Castaño. Por lo tanto, algunos pies de fotos están en catalán porque están cogidos directamente de la publicación, pero bueno, en todo caso, son muy explicativos y espero poder dar noticia de ellos. No sé, aquí hay un plano de toda Barcelona, son dos planos, uno que recoge los inmigrantes llegados a Barcelona en el año 1970. Se ve perfectamente cómo esta zona es una zona de acogida mucho más marcada que el resto de la ciudad a nivel de inmigración, y también en esta zona se ve perfectamente que es un espacio donde hay una importante presencia de trabajadores, donde mayoritariamente la población que vive aquí es una población trabajadora. Lo que es el hilo, esta línea roja marcaría lo que es el Nou Barris, como para que nos entendamos un poco el territorio donde nos centraremos, que es representativo y modélico, que nos sirve casi como un estudio de laboratorio, que es absolutamente aplicable a muchos otros casos de estas periferias obreras y populares que estallan durante estos años. En este sentido, también me interesa especificar, claro, el anuncio inicial yo decía del 39-75, pero en realidad esta gran transformación es una transformación que tiene sobre todo un punto de inflexión, un punto de cambio, básico, que es a partir de mediados de los 50. Y aquí se puede ver perfectamente, es decir, la primera posguerra, después de la guerra civil y los primeros 15 años del franquismo, son años de autarquía, de una pobreza extrema, y que se hacen pocos cambios, y que todavía es un país muy temoroso, y hay pocos cambios. Pero sí que es cierto que a partir de los años 50, por razones geopolíticas, por razones económicas, sociales, hay una cierta abertura del régimen, sobre todo de carácter económico, y esto impulsará muchos cambios y la gran transformación urbana. Y aquí se puede ver perfectamente a nivel de número demográfico, el crecimiento demográfico, cómo se produce este corte tan marcado a partir de mediados de los 50, es decir, las tres últimas barras son las más marcadas, y también el número de viviendas construidas entre 47 y 70 se ve perfectamente que Nou Barris es uno de los sitios donde más se construirán viviendas, por tanto, donde mejor nos permite entender la transformación urbana. Por lo tanto, este estallido será sobre todo a partir de mediados de los 50 y tiene lugar en estas periferias, que son principalmente residenciales, y que en este caso Nou Barris nos sirve como caso paradigmático.
Para entender esta gran transformación, nos hace falta también seguir cuáles son los procesos de creación de vivienda, ¿no? Es decir, en estas periferias y durante estos años que hemos estado definiendo, sobre todo a partir de mediados de los 50, cuáles son los diferentes procesos de creación de vivienda que de hecho comportará la transformación de una ciudad que podríamos decir que hasta entonces era una ciudad horizontal, y sobre todo en estos barrios principalmente, que eran unos barrios, en muchos casos, de casitas unifamiliares pequeñísimas, estrictamente, que conformaban lo que es decimos las segundas periferias, que es un crecimiento de los años 20 y 30 en las periferias de los pueblos que conformaron el anilla que se han hecho a la ciudad de Barcelona a inicios del siglo XX. Por lo tanto, este traspaso de la ciudad horizontal a la ciudad vertical y que comportará, en el caso concreto de Nou Barris, este gran cambio de ocupación del suelo. Es decir, dos cuestiones que se dan al mismo tiempo. Por un lado, una mayor superficie, por tanto, mayor ocupación, y por otro, veremos también una gran densificación. Pero insisto, los tres procesos, voy a nombrar cuáles son los tres procesos de creación de vivienda, porque marcan extraordinariamente esta transformación urbana de las periferias. Uno de ellos es la autoconstrucción, ¿no? La construcción informal. Es decir, aquí algunas fotografías de finales de los 50 donde se pueden ver estos barrios, muchos de ellos estaban en lo que es Collserola, en la montaña, en la falda de la montaña, eran en muchos casos casas construidas en suelos cuyo constructor de la casa normalmente era el propietario, pero la irregularidad era que era un suelo de carácter rústico. Y poco a poco se fueron construyendo viviendas, la escasez de viviendas hizo que muchas veces este suelo rústico se utilizase para estas viviendas pequeñitas y a veces muy precarias, pero también en otras ocasiones había ciertos engaños de los propios grandes tenedores que habían parcelado sus tierras y las habían vendido con cierto engaño de que allí se podía construir. Tanto hay unos barrios de autoconstrucción que están sobre todo en la falda de Collserola y que constituirán un proceso, aunque inicialmente a la larga será a nivel de número de viviendas será bajo, pero sí que tiene una cierta relevancia, sobre todo en los primeros años del franquismo y en estos años intermedios que ahora estamos hablando. Este sería uno de los procesos. El segundo de los procesos es el que llamamos de densificación. El proceso de densificación se da sobre todo en estas segundas periferias, que volveré atrás en este plano. Si nos fijamos en este plano de aquí estaría el núcleo que no está marcado de San Andrés, que era un núcleo tradicional, y estas son las urbanizaciones más o menos atomizadas que se habían ido haciendo a lo largo de los años 20 y 30, que eran como parcelas o terrenos de propietarios que solicitaban parcelar y luego vendían las parcelas para hacer casitas. En este caso eran casitas formales, es decir, con expediente de licencia, de obras y todo, pero eran casitas muy pequeñas que era lo que le hemos llamado las segundas periferias a las que me refería antes. Por lo tanto, estas segundas periferias, en el momento, como se puede más o menos ver aquí, en el momento en que se empieza este crecimiento tan exponencial que apuntaba antes con aquellos gráficos, lo que pasa es que estas periferias verán como estas casitas entrar en un proceso, primero, de reforma y crecimiento, es decir, de ampliación, se le añade un piso o dos o se hace más de una profundidad edificable mayor y luego más tarde habrá un proceso de sustitución. Y este proceso de creación de vivienda será muy importante y a veces es mucho menos vistoso que el que ahora diré, que es la creación de barrios residenciales, pero que aporta un número muy importante de viviendas en este estallido que decía de las periferias. Y ahora vendría el tercer proceso de creación de vivienda, que es el de la creación de polígonos residenciales. Llamamos polígonos aquí a lo que serían barrios urbanizados en bloques,
unas urbanizaciones como conjuntos habitacionales, urbanizaciones residenciales más o menos iguales y segregadas del resto de la ciudad, que en este caso estas edificaciones aquí se ve unos bloques, y aquí hay unos, pueden ver aquí unos, aquí otros, y aquí en este gráfico, en este plano, se van señalando los diferentes polígonos que durante los años 50, 60 y 70 se fueron construyendo de nueva creación, en este caso con un promotor que podía ser público o privado, pero que es el que se encarga de llevar a cabo toda la construcción y la edificación. En este gráfico que pueden ver aquí en la parte inferior, se puede ver lo que aporta en número de viviendas cada uno de estos procesos. Y en el que, como apuntaba hace un momento, ya se queda claramente demostrado, ¿no?, cómo este que es rosado, que es el de densificación, es el que aporta el número absoluto de viviendas, aporta mayor número de viviendas a estos barrios. La autoconstrucción inicialmente tiene una cierta incidencia, pero es mucho menor, como ya apuntaba, y luego los polígonos, que también tienen algunos momentos importantes de creación de estos barrios. Por lo tanto, todos estos tres procesos son importantes, pero sobre todo son importantes en números absolutos de creación de vivienda, que es densificación y los polígonos residenciales. En azul sería la suma de ambos procesos, dejando de lado la autoconstrucción, que a nivel de aportación de grandes transformaciones es mínima su aportación en número de viviendas. Pero sí que es muy interesante también ver cómo lo que apuntaba antes cuando me refería a que esta transformación es una transformación que se da sobre todo a mediados de los 50, desde los 50 en adelante, porque se ve los primeros años del franquismo son unos años de muy poca actividad. Como decía antes, es un momento de una gran dificultad económica en todos los niveles, y cómo a partir de los 50, ¿no?, se van elevando. Hay algunos primeros polígonos que aportan algunos viviendas importantes a esta transformación de estos parques. Y la línea de los polígonos es mucho más quebrada, tiene diferentes momentos, diferentes puntas, pero es más irregular. Y la de densificación es la que, a manera casi de meseta, la que sostiene, ¿no?, este gran crecimiento, que se centra sobre todo en la década de los 60 y el primer lustro de los 70. Es decir, estos son 15 años de una transformación extraordinaria y que supondrán muchos cambios en la configuración de la ciudad. Por lo tanto, este gran crecimiento urbano, por supuesto, en unos lugares donde había o no había prácticamente infraestructuras, supondrá unas primeras respuestas vecinales, unos primeros elementos a tener en cuenta que en cierto modo sentarán las bases de una conciencia ciudadana, de una conciencia, bueno, más que de ciudadana, de vecindaje, que luego la recuperaré para ir trazando esta idea de configuración de la ciudad, también desde la conciencia de este paisanaje, ¿no?, en cierto modo. Bueno, pues como decía, en estos barrios, que eran unos barrios periféricos, unos barrios donde no había habido nunca viviendas, claro, tienen notables carencias infraestructurales, y esto se puede ver muy bien en estos tres detalles de los planos de urbanización de agua, saneamiento e iluminación pública del año 29. Es decir, el año 29 es algo anterior, el 40 es cuando el 39 es cuando se inicia el franquismo, pero hay que tener en cuenta que entre el 36 y el 39 está la guerra civil. Por lo tanto, solo podía haber una pequeña desviación de 5 años en un momento que no hubo un gran crecimiento urbano durante la República. Por lo tanto, prácticamente este retrato es un retrato como si fuese justo al inicio del franquismo. Y lo que podemos ver en estos tres gráficos, lo que sería la zona que estoy comentando, la escala es mucho mayor y por tanto queda mucho más pequeña aquí. La zona que estoy comentando, esta zona que sería finalmente Nou Barris, es esta zona de aquí. Y vemos que a nivel de agua corriente había algunas
suministros a aquellos barrios de casitas que decía que se iban urbanizando de manera atomizada, que serían estos ramales que se ven aquí. A nivel de saneamiento no existía ningún tipo de saneamiento, porque era sobre todo en fosas sépticas en cada una de las casas. Y a nivel de iluminación pública también se puede ver grandes carencias, solo alguna calle estaba iluminada. Por lo tanto, esto supone, es decir, el arranque de estos barrios a nivel de infraestructuras básicas y mínimas, las más significativas, era realmente nula. Esto no quiere decir que luego, y aquí se puede ver perfectamente en este gráfico con las barras verdes, no quiere decir que en el momento en que se empieza a urbanizar no se iniciase un proceso de creación de infraestructuras, pero el número de viviendas era tan grande que las infraestructuras normalmente quedaban por debajo de las expectativas, de las necesidades que se habían ido creando. Y de hecho esto supuso en algunos momentos las demandas de algunos vecindarios, como este de Torrebaró y Vallbona, de poder disponer de agua corriente, que eran unos barrios los que estaban, Torrebaró y Vallbona son los que están más esquinados respecto a la ciudad y siempre los que más tardíamente llegan estas infraestructuras. Esta situación, por ejemplo, tiene algunos momentos de una primera conciencia, ¿no? de necesidad de reclamar estas infraestructuras, y hay un episodio muy narrado y de hecho muchas veces incluso desde algunas de un relato épico que estudiado muy a fondo tiene esta parte épica, pero también una parte mucho más trabajada desde los entornos parroquiales, es decir, que hay allí un trabajo soterrado importantísimo de personas que se implican en esta transformación. Este episodio es el episodio que se llamó Urbanizar en Domingo, que es un barrio que está en las Roquetas Altas, en Nou Barris. Esta zona de aquí, que era una zona que inicialmente era una zona de autoconstrucción, por lo tanto sin ningún tipo de infraestructuras, que a raíz de esta conciencia y sobre todo también de la implicación de un jesuita, de Santitió, que vio que no se podía dar a este barrio ninguna otra, es decir, si no se empezaba por el saneamiento, no había cabida para otras, ni para acceso al agua, ni para la dignificación del mismo. Y a partir de allí, con los vecinos, que eran mayoritariamente, muchos de ellos eran propietarios de aquellas parcelitas para hacer casitas autoconstruidas, se implicaron y durante el verano del 64, los domingos del verano del 64, construyeron la red de saneamiento de esta zona de aquí. Esta zona de aquí, que está marcada como 64, y que esta red de saneamiento, por supuesto, para que fuese efectiva, se conectó con unas redes preexistentes que se habían empezado a efectuar en el 59. Aquellas obras que antes enseñaba el gráfico, alguna de ellas está de aquí, y que esta movilización vecinal permitió que esta zona que estaba bastante arriba de la ladera de Balserola se conectó y supuso un movimiento, uno de los primeros movimientos vecinales que reclamaban, ¿no?, estos servicios públicos. Otra cuestión que también empieza a mostrar durante estos años de este crecimiento a partir de mediados de 50 es el transporte público. Claro, se hacen allí muchas casas, muchos edificios, algunos con pocas infraestructuras o muy pocas. De hecho, para hacer edificios altos sí que cuando se hacía polígonos se requería la puesta a punto de las infraestructuras, porque si no se podía construir, pero luego había las dinámicas de densificación, que eran unas dinámicas mucho más lentas y mucho más atomizadas. Por lo tanto, aquí vemos que el barrio en el 58, es decir, cuando ya había arrancado el proceso de crecimiento, el barrio es esto de aquí, toda esta zona de aquí. Vemos que inicialmente las conexiones urbanas eran conexiones urbanas estrictamente periféricas. Esto es lo que suponía tener que andar a veces hora y media hasta llegar a las zonas de conexión con el resto de la ciudad. 10 años más tarde ya empieza a haber algunos autobuses, ¿no?, que empiezan a penetrar
en la parte más central de este Nou Barri, donde hemos estado estudiando, y en el 77 ya se ve también cómo se ha ido algunas líneas más de autobuses principalmente, que se van adentrando en esta trama cada vez más densa y habitada, y que tenía, como decía antes, unos servicios de infraestructuras muchas veces muy escasos. De hecho, no sé si en México habrá llegado la película o si en España ha sido bastante popular, el 47. De hecho, el 47, que es la historia de un secuestro del autobús del 47 en el año 78, que es la que se ha explicado en la película, pero que en el 73 había barrios donde ya se había llevado a cabo este tipo de actuaciones, que eran secuestros de autobuses que llevaban a cabo los vecinos, y en Santa Coloma fueron vecinas, para demostrar que los autobuses podían llegar hasta estos barrios, ¿no? Es decir, como esta idea de cómo... Y todo ello no sería posible. La película, no sé si la han visto o si la van... Es una película que se explica muy en clave de héroe vecinal, y era mucho más transversal y mucho más colectivo el movimiento en este sentido. Pero bueno, el cine tiene también sus necesidades épicas. Dentro de este contexto, hemos hablado de cómo crecen, de las dificultades, de las infraestructuras y cómo se van asumiendo estas infraestructuras. Luego hay otro factor que es de un carácter más social, pero que es muy importante también para entender esta gran transformación y el cambio social de estas periferias, que es la evolución de las propias comunidades de barrio. Es decir, por supuesto, no solo haciendo casas ni infraestructuras, este lugar deviene un lugar, un barrio, ¿no? Un lugar con una comunidad consciente de ello. Y en este sentido sí que es importante ver cuáles fueron los espacios, ¿no? y las relaciones que permitieron tejer un entramado social que a la larga será fundamental para entender también la gran transformación de las periferias, ¿no? Como ya decíamos antes, son barrios de trabajadores, muchos de ellos inmigrados. Una parte importante de esta inmigración provenía del sur de España, de Andalucía, y esto conlleva también una cierta necesidad del recién llegado a un lugar muchas veces con serias dificultades desde el punto de vista habitacionales, infraestructurales, de crear una cierta red de parentesco, redes sociales, ¿no? Y, por ejemplo, un estudio que en este caso realizó el profesor José Luis Ollón conjuntamente con el profesor Manuel Guardia, fue lo de analizar hasta qué punto, ¿no?, se establecían estas redes de parentesco social en el barrio a partir de estudiar los matrimonios, a partir de las actas matrimoniales durante estos años, ver en el 66 y en el 76, ver hasta qué punto se casaban las personas, un hombre y una mujer, un joven y una joven, del mismo barrio, ¿no? Es decir, y es bastante significativo, por ejemplo, esto sería el esquema de Nou Barri. Nou Barri, no lo he dicho antes, pero sí que es cierto que hay una cierta diferencia entre lo que sería la zona norte y la zona sur. La zona sur está más cerca al centro, por lo tanto, siempre las mejoras llegan antes y el nivel social siempre es un poco más alto. Y los barrios estos del norte siempre quedan un poco más desatendidos y todo es un poco más tardío. Pero en todo caso, aquí pone mediana el sector norte y mediana el sector sur. Es significativo que en el 66, por ejemplo, la mediana de matrimonios entre personas del mismo barrio llegase al 44% en la zona norte y al 31% en la zona sur, ¿no? Esto demuestra también cómo se van invalando este tejido social, ¿no?, que va creando comunidad. Y esto, 10 años más tarde, es un poco menor, pero aún sigue siendo muy relevante. Y esto, bueno, al final es este entramado que no deja de ser un entramado de parentesco, de conocimiento, de comunidad, de una comunidad creada
de nuevo, que venía, ¿no? De personas que han ido, muchas veces hay procedencia, como pasa en todas las inmigraciones, ¿no? Que hay vínculos de los llegados con los que van a venir por cuestiones de su procedencia del mismo pueblo, del mismo lugar, y por tanto estas redes de parentesco se van tejiendo en estos lugares. Por tanto, es este primer grado de parentesco que va a ser muy importante en esta configuración de esta comunidad de barrio, pero también hay otros lugares de socialización secundaria que serán muy importantes y que a medida que se van difuminando, van apareciendo en toda la geografía del barrio, nos van mostrando, ¿no? Estos lugares de encuentro, estos lugares de socialización, algunos más característicos para las mujeres, como lo que son los lugares de comestibles, las farmacias, las escuelas, o los bares, las tabernas, ¿no? Los lugares de encuentro donde los mercados, este lugar muchas veces de los hornos, las panaderías, las pescaderías, ¿no? Estos lugares de socialización y que sirven como pequeños hitos, ¿no? Que van marcando también una cierta fijación de esta población a su lugar, a su lugar de residencia. Y luego hay también otros lugares de socialización también que tienen que ver con el ocio, como por ejemplo los campos de fútbol. Aquí en estos cuadrados verdes que se ven en este plano son los diferentes campos de fútbol, ¿no? que son un lugar que muchas veces como este que se ve aquí, son lugares de socialización y de creación de comunidad muy importantes. Y hay otra cuestión también sorprendente y muy interesante, que son los cines. Los cines, de hecho, aquí estas circunferencias de aquí marcan la capacidad de los cines. Había cines de más de 1000 plazas, es decir, a finales de los 60, es decir, en un lugar de recién creación como este que se ve aquí en la fotografía y este kiosco aquí delante de golosinas. Este cine es uno de los cines, Cine Favencia, es uno de los cines de unas capacidades extraordinarias, y como el cine, ¿no? En este momento es un lugar importantísimo también de socialización de estos espacios, como lo serán también las escuelas, ¿no? Es decir, en el momento en que en estos barrios van apareciendo las escuelas, por lo tanto, la vida cotidiana, ¿no? Es decir, desde la formación, el puede transcurrir en el lugar. Pues esto es un elemento más de refuerzo, ¿no? De dar todavía más cuerpo a esta idea que decíamos antes de socialización y de crear comunidad. Todo esto tiene además un componente muy importante que creemos que es fundamental para que se dé esta idea de comunidad, que es la revolución del espacio doméstico. Es decir, además del barrio, como poco a poco se van consiguiendo las infraestructuras y los servicios y estos lugares de encuentro, hay una pieza fundamental en todo ello, aunque limitada, y a veces de condiciones dignas pero justísimas, que es la vivienda. Estas viviendas que hemos ido viendo, aquellos 3 procesos de creación de vivienda, y que desde el 60 hasta el 75 se da una auténtica revolución de este espacio doméstico. Y siguiendo la pauta de Colin Work en el año 1990, en su libro apuntaba que la gran revolución de las clases populares es cuando se da la revolución doméstica, y esto tiene que ver con el aumento de superficies, el acceso al equipamiento doméstico y la propia tenencia, los modos de tenencia, la tenencia en propiedad, como los 3 elementos fundamentales para que se dé esta idea de revolución doméstica. Y esto, en cierto modo, veremos que se da, no en todos lados, pero se da una parte muy importante de estos barrios residenciales durante estos años. Es decir, si recupero los 3 procesos de creación de vivienda que decía antes, autoconstrucción, densificación y los polígonos residenciales, y seguimos si aquí se da esta auténtica revolución del espacio doméstico, en el primer caso, en el caso de la autoconstrucción, la verdad es que no se dio. ¿Por qué? Porque en el 55
en el 55 prácticamente se ve, las condiciones del 55 son las mismas que las condiciones de los 70. Es decir, los barrios que no se transformaron en barrios densificados, que permanecieron como barrios con un perfil de autoconstrucción, muchas veces porque quedaron en limbos urbanísticos, porque estaban construidos en lugares que no estaba previsto que hubiese residencia y no se hicieron todos los pasos necesarios urbanísticos para la transformación de la calificación de estos suelos. Los barrios como Torrebaró o Vallbona, que se mantuvieron como barrios de autoconstrucción, esta gran revolución doméstica que apuntaba antes no se dio, sino que las condiciones prácticamente siguen siendo las mismas. Pero, sin embargo, en los otros dos procesos sí que podemos hablar de un cambio muy importante en superficies, ya lo comentaremos, en equipamientos domésticos y también en los modos de tenencia. Es decir, si los polígonos residenciales iniciales, como estos que vienen en la fotografía, eran polígonos muchas veces como contenedores de chabolistas, es decir, que se hacían por iniciativa pública solamente para acoger las personas que se expulsaban de determinados barrios de autoconstrucción. Por tanto, eran esta imagen también, eran a veces edificios, bloques de viviendas con unas viviendas de mínimos. En algunos casos no superaban aquella primera que enseñaba antes, esta de la izquierda, eran en torno a los 24 metros cuadrados las viviendas, por tanto tenían un carácter muy básico, o muchísimo. Estas no, estas tenían en torno a los 40 metros cuadrados, pero eran polígonos todavía hechos desde quien da hogar a pobres desde un planteamiento paternalista, pero no es un cambio de planteamiento. Pero, sin embargo, y aquí hay una cuestión muy importante que se da sobre todo a partir del 58, que es 1958, que es la ley de urgencia social, cuando el franquismo se toma muy en serio el problema de la vivienda como un problema central, cuando se propone hacer grandes polígonos de vivienda como este que vemos en la pantalla, y a partir de este momento sí que mejorarán sustancialmente, también desde el punto de vista arquitectónico y desde el punto de vista de equipamientos y de superficie, las características de estos edificios. Este es uno, y seguramente en los años 70 podemos hablar, como es el caso de este conjunto que ven en la pantalla, que es Cañellas, se puede hablar que en el año 70, mediados de 70, porque esta es de 74, estas viviendas tendrían un carácter similar a una vivienda media de más o menos del centro de la ciudad. Es decir, que sí que hay un cambio importante de transformación entre el 60 y el 75 en este tipo de viviendas. Desde el punto de vista de densificación, también hay un cambio sustantivo en esta transformación, ¿no? Aquella casita que decía antes, que se transforma, que crece es decir, se le añaden pisos a partir de los 50 y que en los 60 muchas veces es sustituida, también ve un incremento importante. Aquí es este proceso de densificación. Se da un cambio importante en esta transformación de las viviendas, y se da sobre todo en aquellos aspectos que Collingwood señalaba como importantes para entender esta revolución del espacio doméstico. Por un lado, en el crecimiento de las superficies. Esta gráfica de aquí son las diferentes superficies de los edificios, de los conjuntos de urbanización, de los polígonos residenciales estudiados, aunque hay algunas variaciones, sí, y esta primera es una primera que está muy céntrica de la ciudad y por tanto no corresponde al mismo perfil que las demás, pero sí que aunque hay algunas subidas y bajadas, sí que hay una cierta tendencia al crecimiento de la superficie. Y en los procesos de densificación se ve perfectamente. Estos son las dos barras, corresponden a dos estudios que hicimos, dos calles, una de la zona del norte y otra del sur, que vaciamos cada una de las casas, expediente por expediente, cada uno de los números de la calle, y aquí se puede ver perfectamente también cómo hay esta tendencia. En la calle que es de verde más oscuro es la calle del sur,
la parte del sur del barrio, que siempre es un poco mejor que el norte, pero ambas muestran este proceso de crecimiento de la superficie de vivienda como un proceso de mejora de estas clases populares, de su espacio doméstico, de estas clases populares. Y luego, desde el punto de vista doméstico, en estas casas de recién construcción que hemos ido viendo, ya sean de densificación o de polígonos, sí que hay también algunos cambios muy importantes a tener en cuenta que son fundamentales para apuntar esta idea de revolución. Por ejemplo, el trabajo doméstico y principalmente el trabajo en la cocina. El trabajo en la cocina es hasta 1960, es un trabajo que todavía era absolutamente precario, con hornillos de leña o de carbón, que se trabajaba como se había trabajado. Por supuesto, estoy hablando de las periferias. En el centro de la ciudad, desde inicios del siglo XX, en algunos barrios se tenía gas canalizado. Pero en estas periferias desatendidas, en los años, esta edificación de aquí es una edificación social de finales de los 50, la cocina tiene las mismas características que tenía la cocina 100 años antes en el centro de la ciudad. Es decir, ¿y cuál será el elemento que permitirá? Aquí es para mostrar que lo que decía antes, ¿no? Es decir, que la red de gas, sí que había red de gas en una parte importante de la ciudad, pero las periferias justamente y los lugares de población obrera eran los que estaban desatendidos, porque de hecho esta imagen es una imagen de un dibujo de una familia que vivía en el centro de la ciudad de Eixample del año 1923, y allí ya contaban con gas canalizado para poder cocinar. Sin embargo, en los años 1970, prácticamente toda esta zona que estamos analizando y la que también apuntaba al inicio de la conferencia, están desatendidas desde el punto de vista de gas. Pero, como decía antes, ¿cuál es el elemento fundamental para esta gran transformación? El gas envasado, el gas butano envasado. El gas butano envasado será un elemento fundamental para la transformación del trabajo doméstico, los equipamientos domésticos. De hecho, muchas veces, como se ve en esta fotografía, sobre aquella cocina de carbón se añade, ¿no? se adjunta esta pequeña cocina que funciona a gas butano y que será un elemento de transformación muy importante. Otra cuestión también muy importante es el acceso al agua y el acceso también a la higiene. El acceso al agua durante estos años se empieza a generalizar. Al principio, cuando hemos hablado de infraestructuras, veíamos que solo algunas partes, aunque, como se puede ver perfectamente, la parte del norte de Nou Barris es la menos dotada. Esto no quiere decir que no haya ninguna dotación, es mayor del 55%, pero sí que es cierto que es la menos dotada y que todavía eran vigentes las fuentes de agua como lugar de abastecimiento de agua potable para muchas de las personas que vivían en estos barrios más del norte. Pero sí que es cierto que ya en una parte importante de estos barrios ya tenían acceso a agua corriente, y con ello, sobre todo a partir del 58, se empieza a crear la necesidad de crear aseos, la parte de la higiene. Y aquí hay un elemento que ya lo voy a explicar, que es un poco contradictorio, pero que tiene todo su sentido. Si se fijan en este plano de Barcelona y vemos que en el año 70, ¿qué barrios hay más porcentaje de aseos, de baño aseo, como un espacio dedicado a la higiene en la vivienda? Vemos que es una parte muy significativa justamente es estos barrios periféricos y específicamente estos barrios del norte. Y esto es porque aquí es donde hay más construcción de vivienda nueva, y la vivienda nueva tenía que responder a las exigencias de las ordenanzas del 58, que requería una habitación higiénica mínima, pero que muchas veces se resolvía como un espacio de mínimos higiénico que podía tener 3 metros cuadrados. Pero si comparan con el resto de la ciudad, que el resto de la ciudad muchas veces el parque de vivienda construido es mayoritariamente anterior, y por lo tanto se da el caso que aquí es donde hay más acceso a este pequeño cuarto higiénico. Pero si lo comparamos con el acceso al agua caliente, que da el nivel de confort, vemos que otra vez
cambia el sentido, y solo en algunos barrios que ya se hacen más tardíamente y con un perfil social más alto, de no barrios tienen acceso al agua. Sin embargo, en las zonas más de las clases más acomodadas de la ciudad sí que lo tenían, ¿no? Aún así, el acceso al agua caliente será a partir de los años 70, sobre todo gracias también al gas envasado, al gas butano envasado. Es decir, el aseo que comentaba, que se incorpora a muchas de estas viviendas, es el aseo como podemos ver aquí en planta, que es un aseo de unos 2,75, y que aquí incluso hay algunos detalles, algunos planos para mostrar, ¿no?, cómo son viviendas nuevas con estos equipamientos, que son equipamientos que no se habían tenido antes, esto es cierto, pero tienen un carácter de una cierta justeza. No será hasta los años 70, las primeras aparecen en el 60, pero se empieza a hacer popular en los 70 la media bañera como un espacio ya de mayor calidad. Pero bueno, en todo caso, si seguimos con esta idea de acceso a los equipamientos, también durante estos años será cuando se empieza a incorporar un espacio dedicado a la colada, ¿no? Es decir, muchas veces el espacio de la colada era la azotea. La incorporación de la lavadora es muy tardía y los proyectos nuevos de tantas construcciones que se hacen son muy pocas, pero sí que es cierto que en la primera mitad de los 70, y este es el polígono Cañeras, es el único de los barrios estudiados donde había un espacio también para lavadora prevista inicialmente. De todos modos, sí que es cierto que durante estos años también se van incorporando este tipo de electrodomésticos, como también se incorpora, aunque con uno, insisto, que son viviendas, ¿no?, viviendas de un carácter limitado, justo, es decir, unas viviendas que en muchos casos, como aquí, coincide la cocina con el salón, porque es la manera también de ahorrar superficie para no diferenciar. Pero ya a partir de finales de los 60, en este espacio aparece también el televisor como un gran elemento cambiador de la sociabilidad de estos barrios, ¿no? Pero que marcará un cambio importante. Bueno, digo todo esto para decir que sí que se da, es decir, hay una revolución en superficies, como apuntaba antes, hay una revolución en equipamientos, y nos falta la tercera de las propuestas por Colin Rowe a nivel de revolución, que es la tenencia. Y aquí aparece también otro elemento que puede ser contradictorio y que hace este caso, o el caso español en general, bastante singular. Si nos fijamos en estos dos gráficos de la ciudad de Barcelona, por un lado está, en este gráfico de aquí se ven con más oscuro el porcentaje mayor de trabajadores de transportes, de industrias, etcétera, que están aquí, y en el rojizo vemos el porcentaje de propiedad. Por lo tanto, aquí nos aparece un elemento que es muy, muy, muy característico, incluso diferencial probablemente del caso de España y de otros lugares, y esto tiene que ver por varias cuestiones, pero hay una que es fundamental, que es, por un lado, la ley de propiedad horizontal que se implanta en el 1960. Es decir, hasta entonces, hasta 1960, los bloques de edificios eran de propiedad única, ¿no? Es decir, todo el bloque. A partir de 1960 aparece la posibilidad de la división horizontal, y por lo tanto que los pequeños propietarios pueden acceder a una vivienda, al cuarto tercera, al segundo primera. Esto por un lado. Por otro lado, porque las políticas de creación de vivienda, sobre todo de renta limitada y de protección, habían favorecido más, y sobre todo en los primeros años del franquismo, habían favorecido mucho más la creación de vivienda nueva, pero en barrios bien dotados, es decir, no en las periferias. Las periferias quedaban como mucho más desatendidas porque no salía cuenta construir. Es decir, y en muchos casos la política de la vivienda es una política de vivienda indirecta. ¿En qué sentido lo digo? Que muchas veces lo que se hacía era crear infraestructuras, por ejemplo, la red de saneamiento. Cuando había en una calle había alcantarillado, se permitía el proceso de densificación.
Por lo tanto, creando la red de alcantarillado, esto permitía que cada uno de los privados pudiese ampliar o demoler la casita que tenía y sustituirla por un edificio nuevo. Y este micropropiedad luego y estos pisos pequeños privados que hemos ido viendo que se van creando en estas densificaciones, quienes accedían eran estos inmigrantes, trabajadores que llegaban y que aunque fuera y a veces también había las promociones públicas que permitían a base de letras poder llegar a asumir la propiedad. Es decir, que al final era una propiedad que podríamos decir imperfecta, muchas veces pendiente de pagos, pero que marca que de una manera bastante sorprendente que en el año 70 casi 45% de estos barrios son de propiedad en comparación con el barrio de mayor capacidad económica como es Sarriá, Pedralbes o el Eixample, que el Eixample apenas llega al 20%. ¿No? Por tanto, y si vamos incluso a las ciudades de la periferia de Barcelona, esto todavía se incrementa más. Es decir, porque ha habido todos estos procesos, son idénticos, lo que hemos estado hablando hasta ahora es extrapolable perfectamente a todos estos otros lugares, ¿no? Por lo tanto, esta idea de la tenencia en propiedad será una cuestión importante a tener en cuenta y ahora veremos que también marcará la manera de situarse la población en estos barrios, ¿no? En cierto modo empodera y permite una cierta conciencia de la necesidad de reivindicar estos barrios. Y por lo tanto, si al principio de este capítulo decía que la revolución eran superficies, por un lado se dan equipamientos, hemos visto que también se dan todas estas transformaciones de equipamientos, y en tercer lugar la tenencia en propiedad. Por lo tanto, esto permite, además de aquel fuerte entramado social que hemos visto que se estaba construyendo y que era una parte fundamental en los diferentes niveles de parentesco o de sociabilidad primaria o secundaria, y aquellos primeros movimientos, esto dará lugar a esta idea de como una especie de hipótesis conclusiva, ¿no? En la que decimos, bueno, está la sociabilidad, la vivienda y la propiedad, en cierto modo, serán fundamentales para entender los movimientos vecinales que se dieron en los años 70 y que empoderaron en muchísimos casos estos barrios. Y esto, ¿en qué sentido decimos? Claro, en el momento en que en estos barrios se ha tejido esta sociabilidad que apuntábamos antes desde diferentes niveles. Hay una conciencia de lugar, hay una conciencia de acceder a una vivienda con unas condiciones que muchas veces muchas de las personas que viven allí no las habían tenido nunca, aunque fuesen justas y limitadas. Y la idea de que aquella casa es propia, llega un momento y dice, bueno, pues ahora que tenemos el nido resuelto, es el momento también de reclamar el barrio, ¿no? El barrio, las condiciones, las infraestructuras, mejores escuelas, mejores ambulatorios, la incorporación de diferentes servicios. Y esto será fundamental en estos movimientos vecinales que luego la oposición franquista también aprovechará para que se devengan también políticos, pero tienen una raíz que tiene mucho de empoderamiento de lugar, ¿no? De conciencia de barrio, de conciencia del valor de este lugar que se ha convertido en un lugar de llegada y de socialización y de permanencia también, ¿no? Es decir, aquí hay también una fuerte conciencia de permanencia. Si nos fijamos, aquí las pancartas dice, ya son estos ya de los 70, dice, tanta democracia, es justo el momento que estaba apuntando el cambio, ya Franco muere en 75, los primeros años de la transición, y nuestra calle hecha una desgracia, ¿no? Esta idea, exigimos poder popular, barrio, mejoras de calles, es decir, por lo tanto, esto dará lugar a una movilización
que tiene un carácter también tiene un fuerte carácter de empoderamiento de las mujeres, porque muchos de estas reivindicaciones eran reivindicaciones que tenían que ver con la vida cotidiana. Por ejemplo, en numerosos barrios hay manifestaciones reclamando semáforos, porque ha habido atropellos, o reclamando unas mejores condiciones del ambulatorio, o como decíamos antes, la llegada de un autobús. Es decir, y esto hará que toda esta sociedad constituye, ¿no? En estas periferias que han pasado unas vicisitudes complejas y muchas veces nada fáciles, pero al final han constituido, ¿no? esta trama social en la que juega un papel fundamental el urbanismo y la vivienda. También, no solamente, por supuesto, pero sea fundamental el acceso a la vivienda y el acceso a un barrio digno como parte fundamental para el empoderamiento también de estos barrios. Incluso con un trabajo que hicimos en el Museo Almuba Bon Pastor con el profesor Manel Guardia, incluso lo comparábamos con las banlieues, por ejemplo, como la gran diferencia en los estallidos sociales, por ejemplo, con otros barrios periféricos de otras ciudades europeas, como las francesas, donde los estallidos de malestar tienen un carácter mucho más violento, mucho más duro, también seguramente porque no hay este tejido social, esta conciencia que permite esta gran transformación. Claro, esto es, podríamos decir, es una historia de éxito, por lo tanto, que al final de los 70 haya tantos trabajadores que tengan una casa en propiedad y tengan esta conciencia de barrio. Sí, en parte sí, pero ha sido también un problema muy importante porque desde entonces los políticos han fiado este éxito a la tenencia en propiedad. Y por ejemplo, en estos momentos hay una gran crisis de vivienda en muchas ciudades europeas, en Barcelona de manera también muy grave, porque se ha fiado muchas veces de que aquel modelo que funcionó y que se regulaba solo a partir de la política de mercado era la que solventaría todo el acceso a la vivienda. De hecho, los primeros años de democracia, sobre todo, lo que se hizo, como ya no hubo un crecimiento muy importante de población, se estabilizó. Las primeras décadas, los 30 primeros años de democracia, hasta prácticamente el año 2000, se dedicaron a crear espacios públicos, a invertir en espacio público, en mejorar el espacio público, sin crear vivienda social o dejando el acceso a la vivienda como algo que se regulaba desde el propio mercado. Y esto, como sabemos, no ha sido así. Bueno, hasta aquí mi exposición. Muchas gracias. Espero que haya sido entendedora y que se haya podido seguir bien. No, perdona, no te estoy escuchando. Ahora sí. Bueno, muy bien. Maribel. Bueno, primero felicitarte porque es una investigación muy interesante que da una idea muy clara de cómo es el comportamiento de estos crecimientos en las ciudades medias. En el caso particular de Barcelona, pues ya ahora es una ciudad muy grande y va a tener a lo mejor otros ejemplos de crecimientos similares. Por cuestiones de tiempo y de un pequeño retraso que tuvimos al principio, no habría sesión de preguntas,
pero no sé si nos permites o nos quieres mostrar algún correo en el que pudiéramos enviarte algunos comentarios, y ya que de manera particular, si alguien quiere hacer una pregunta, pues se pudiera dirigir a ti. Sí, sí, por supuesto. Me parece que es donde pone private chat, ¿no? Puedo escribir aquí. ¿Se ha visto? No lo sé. Acabo de escribir. A ver, creo que pusieron algo en el chat. ¿Sí? ¿Tienen por ahí? Bueno, ya tenemos entonces tu correo, y aquí alguna persona que tenga interés en hacerle una pregunta particular, pues lo haríamos de esa manera. Pues con esto daríamos por terminada la presentación, Maribel. Te agradecemos muchísimo y te haremos llegar un reconocimiento por parte de la universidad y el foro Platicar, Imaginar y Hacer Ciudad. Un placer estar aquí, y espero que pueda darse más veces. Un abrazo muy fuerte a todos. Muchas gracias, Maribel. Chao. Un aplauso para ti. 1, 2, 2, 2. Bueno, ahora para la siguiente parte 1, 2, vamos a 3. tomarnos 3 minutitos en hacer un movimiento aquí de